Fito, querido, compañeras, renuevo el saludo en la mañana. A propósito de la consigna del día de hoy, somos de poner condiciones y de dialogar acerca de las condiciones. Nos preguntamos, bueno, ¿por qué la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud, va a hacer un paro el próximo 4 de octubre? Y bueno, no tuvimos mejor idea que venir aquí a la Casa Sindical de la FUS para preguntarle a Jorge Bermúdez, quien es el secretario general de este gremio, bueno, ¿cuáles son las condiciones de trabajo, Bermúdez, que tienen los y las trabajadoras de la salud y por qué se está realizando este paro? Buen día a la audiencia, buen día, Fito. Buen día. Bueno, el paro es, primer tema, claramente el tema de condiciones laborales. Los trabajadores de la salud vienen de pasar todo lo que fue la lucha contra la pandemia. Post pandemia hay una situación muy grave que afecta el tema de la salud mental de cientos de miles de uruguayos. Hay toda una discusión con respecto a lo que deben ser los planes de salud mental. Y en el caso de los trabajadores de la salud hay una situación en cuanto al tema de, por ejemplo, el número de pacientes que puede atender un trabajador. Le pongo un ejemplo. No está definido con claridad cuántos trabajadores un enfermero en un área debe tratar. Claro, por ejemplo en piso, ¿no? Puede ser 7 pacientes por enfermero o puede ser 14 pacientes por enfermero. Esa es la discusión que nosotros estamos dando, que se llama dotación de personal. Además de eso, estamos discutiendo lo que es el régimen de descanso para las áreas asistenciales. Nosotros estamos proponiendo un régimen laboral de 4 días de trabajo y 2 de descanso. Hemos avanzado hace unos años a 4 días de trabajo y 1 de descanso. Bueno, nosotros creemos que debe tener un mayor descanso para tener, incluso con el tema del doble empleo, que hay cerca de un 27% de trabajadores del área asistencial que tienen doble empleo por los bajos salarios en el sector, tener un régimen de trabajo en ese sentido. A eso se oponen las instituciones. Hay una comisión establecida en el último convenio colectivo que firmamos el año pasado y que termina el 1 de julio del 2025, una comisión de condiciones laborales que ha tenido 5 reuniones y el discurso de las empresas siempre es el mismo. Nosotros no tenemos plata para financiar esos cambios. El gobierno tiene que hacerse cargo, el gobierno también dice que no tiene plata. La conclusión es que cada día los trabajadores trabajan un poco peor y cada día los usuarios tienen mayores dificultades. Ni hablar los tiempos de espera para acceder a especialistas, que a veces son hasta 2 y 3 meses, o lo que es el tema de acceder a colas enormes para los medicamentos o el alto costo de los mismos, ¿verdad? Según esto que usted está detallando, Bermúdez, hay un deterioro en el Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, ¿qué visión tienen ustedes acerca de esto? El Sistema Nacional Integrado de Salud ha sido impulsado por nuestro gremio incluso antes que el mismo fuera ley en el año 2007. Creemos que es un sistema que, entre otras cosas, permitió enfrentar con éxito la pandemia sanitaria del COVID-19, pero entendemos también que el actual gobierno hace poco por ese sistema. Es más, no tiene una política sanitaria clara. Terminó la pandemia, creyeron que con eso habían poco menos que lograron la gloria, que era Maracaná, y resulta que todo el resto, incluido, como les señalaba, el tema de salud mental, pero toda una serie de atención diaria que se hace a los pacientes, los largos tiempos de espera para acceder a la consulta médica, sobre todo, insisto, en especialistas, etcétera, tiene que pasar por una profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud y eso no avanza. Le voy a hacer la última yo desde aquí para que Fito, Tania y Flor le puedan hacer sus consultas. Desde la salida de Salinas, el tema Casa de Galicia, si se quiere, ha salido un poco de la agenda porque todo el mundo dice, bueno, o al menos en el ámbito de la salud, en el ámbito político, dice, bueno, fue Salinas quien se encargó. ¿Qué visión tienen ustedes y en qué está eso? Porque hay muchos trabajadores que la vienen pasando mal, que están sin su empleo, que no encuentran otro trabajo. ¿Qué va a suceder con eso? ¿Ustedes tienen idea? ¿Cuáles son las negociaciones que se están llevando adelante? Aquí hubo una ley que votó el gobierno, que votó el Parlamento, casi por unanimidad, una ley que, para mí una ley corta, que se quedó muy corta, en donde un número de trabajadores
ingresó a trabajar en las instituciones, en algunas instituciones, en 5 instituciones que definió el Poder Ejecutivo y que el Parlamento estuvo de acuerdo, y un número importante de trabajadores, todavía no lo tenemos definido, pero cerca de 400 que están sin empleo. Estamos hablando de no médicos, ¿no? Entonces, en ese marco hemos conversado con algunos trabajadores, hemos hecho algunos planteos, incluso hablado con el Poder Ejecutivo. La FUN, su Consejo Central, tomó la resolución de volver a conversar con los trabajadores de Casa de Galicia, y bueno, y nuestro planteo en ese sentido es, y va a estar establecido en la propia movilización y paro del próximo miércoles, que hay que darle una respuesta de trabajo y también del cobro de las deudas a los trabajadores de Casa de Galicia. Es un marco muy complejo, además el que vimos, ¿no? Tenemos una situación de conflicto en Crami, Las Piedras, con una reunión que tuvimos el viernes pasado muy dura, en donde hoy hay una reunión al mediodía y una asamblea a las 2 de la tarde, donde allí estaremos en Las Piedras, porque hay un intento de negociar por parte de la empresa un convenio ya firmado, pero hasta ahora no por las buenas, sino por las malas. Pero esperemos que haya una decisión al mediodía de la institución que se reúne, su directiva, y que podamos tener a las 2 de la tarde buenas noticias. De lo contrario, nosotros también incluiremos en el marco de la movilización del miércoles el conflicto Crami y le daremos una dimensión nacional. Fito, Flor, Tania, ya escucha a Jorge Bermúdez sus consultas. Jorge, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto a esta paralización y lo que se viene? Porque lo que estás relatando y lo que se está viendo a través de las preguntas y esas respuestas es un panorama fuerte, ¿no? Por el nivel de desempleo, por la precariedad laboral de los que están trabajando y por la situación de inestabilidad de muchas de las mutualistas que nombraste. ¿Cuáles son las expectativas respecto a esta movilización y a lo que se viene? Yo creo que la virtud que tiene la movilización del miércoles es visualizar a un sector que, como firmó un convenio colectivo de 3 años de duración, donde es un convenio que en este marco podríamos catalogar de bueno, porque no perdemos salario, sino mantenemos el salario real, tanto en este como en el anterior, o sea, al final del gobierno o durante los 5 años de este gobierno no perdemos salario, lo cual no le pasa a la mayoría de los uruguayos. Parece que todo esto está resuelto. Bueno, aquí hay problemas que hacen no al salario, sino a las condiciones laborales y a los niveles de asistencia. Yo visualizo un panorama de conflictividad, un panorama en donde si no hay una decisión muy clara, y no la vemos de parte del Ministerio de Salud Pública, porque yo creo que la cuestión no es solamente el perfil de un ministro, del que se fue, que pudo tener un alto nivel de aceptación por parte de la población, o de la que vino, con la cual hemos conversado poco. Aquí la cuestión son decisiones políticas que hay que tomar. Y, por ejemplo, que el sistema de nacional integrado solo avance. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy simple. En el interior del país, en lo más lejano a Montevideo, hay instituciones en las cuales, por ejemplo, los afiliados tienen que hacerse una mamografía, tienen un hospital público al lado, a 2 cuadras, en donde ese afiliado podría hacerse la mamografía en un tema de complementación de servicios público-privados, y sin embargo, esa institución del interior manda a ese afiliado al Brasil a través de un servicio de remis para hacerse la mamografía, porque es más barato que complementar con el hospital público que lo tiene a 2 cuadras. Ese disparate se repite en todo el Uruguay. Por lo tanto, tiene mucho que hacer, y el Ministerio de Salud Pública en general tiene mucho que hacer en esos temas, en los temas de salud mental, y por lo tanto, cuando hablamos de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, es para la propia
vida del trabajador y para la propia forma de asistencia del usuario, aunque allí el responsable de asistencia al usuario son las instituciones que siguen viendo a la salud como un sector más de acumulación de capital y no como un derecho social de la gente. Jorge, Fito te habla, buen día, gracias por estos minutos. Por lo que uno va escuchando, evidentemente el Ministerio de Salud Pública hace como reguladores del Sistema Nacional de Salud. Lo que faltaría, por ejemplo, es recursos o un ponerse los pantalones y exigir a los prestadores de salud las cosas que tienen que prestar. Claramente tiene que haber un papel mucho más activo de la Rectoría del Ministerio de Salud Pública, Fito. Ese es un tema esencial. Son dos temas esenciales: la participación social, el control de la sociedad, que ha sido cercenado por este gobierno desde que asumió, y el papel del Contralor del Ministerio de Salud Pública. No puede ser que en un país como el Uruguay, donde invierte casi el 10% de su Producto Bruto Interno en salud, donde el sector de la salud privada maneja el 3,5% de ese 10%, el control o sobre todo la presión del gobierno sobre las instituciones es muy débil, y eso lo vemos en el propio funcionamiento de la Junta Nacional de Salud. Pero lo que es peor, lo vemos la ausencia de ese funcionamiento en el interior, donde desde juntas departamentales nacionales de salud pasamos a consejos honorarios departamentales. Es decir, mientras se rebaje el tema de la participación social como elemento clave, bueno, las situaciones aquí van a ser como las que relaté y no puse nombre todavía de esta institución del interior más lejano de Montevideo, ¿no? Sí, evidentemente cerca de la frontera. Fogata, cuenta con el respaldo de los usuarios, me imagino. Porque la necesidad de mejores... Por supuesto, sí. No, decía que sí, decía que incluso nosotros tenemos la necesidad que los usuarios participen el miércoles en la movilización. Hay organizaciones de usuarios con las cuales estamos trabajando, con las cuales hicimos un documento común que entregamos a la comisión organizadora del tercer Congreso del Pueblo, y que para nosotros es fundamental la participación de trabajadores y usuarios en este proceso. Sin participación social y sin Contralor y papel de Rectoría del Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional Integrado de Salud no avanza. Es decir, lo que es peor, retrocede como está pasando hoy. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos entonces a recordar, el paro es... Contanos el día y el horario. El paro es el próximo miércoles 4, ahora en un par de días. Una paralización en Montevideo de 8 a 15. Una concentración en el Obelisco, de allí una caravana de ómnibus hasta el Ministerio de Trabajo, donde habrá un acto a la hora 11, donde participará el PIT-CNT, donde intentamos que participen usuarios, trabajadores de salud pública, la FUS, y en donde, bueno, esperamos una gran movilización. Se han hecho 15 o se están haciendo 15 asambleas en todo el país, más encuentros regionales en el interior, con el objetivo de, bueno, que venga la mayor cantidad de compañeros a Montevideo y marcar cuáles son estos reclamos, que agradecemos mucho los minutos que nos has dado para poder plantearlo, Fito. Fantástico, la salud nos preocupa a todos y tenemos que estar todos de pie de guerra defendiéndola, sin lugar a dudas. Muchas gracias. A ti, Fito, y a tu audiencia. Y al señor JP, bueno, sin palabras. Nos vemos ahora, Ángel Alado. Nos vemos en un ratito.